compatriotas, el senador Guido Girardi está ahora preocupado específicamente del cambio climático y está reclamando que el presidente Piñera no está abordando este tema de la mejor forma. Dice valorar en el fondo el hecho de que el presidente Piñera haya enviado, no es así, un proyecto de ley relacionado con el cambio climático, pero expresa que no es suficiente, que hay muchas más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, él dice que no se están combatiendo las consecuencias que genera el cambio climático, que el presidente de la República y en el fondo el gobierno no está preocupado a cabalidad de todo este tremendo problema que está en el fondo creando el cambio climático. En esta línea el senador Guido Girardi valoró que el presidente de la República haya enviado una ley en el fondo marco del cambio climático, pero lo califica de insuficiente. Y esto dice ante la gravedad del problema, dice cómo es posible que el presidente de la República no declare emergencia hídrica, que no proteja los glaciares, que propone ser carbono natural muy tarde, el 2050. No cierra las termoeléctricas ni termina con las zonas de sacrificio, no se protege la biodiversidad, no se fortalece la participación ciudadana, ni se sanciona, por ejemplo, penalmente los delitos ambientales. Todas estas cosas dice el senador Guido Girardi, que en el fondo no está haciendo, que está actuando por omisión el gobierno. Ahora, senador Guido Girardi, yo ya me he cansado de decir en estos programas que los políticos no tienen que ser tan cara de palo, que tienen que ser consecuentes con lo que están haciendo. Ahora, por ejemplo, usted dice que el presidente de la República no se está preocupando de la forma adecuada de lo que está pasando en relación a las consecuencias que están generando el cambio climático. Bueno, en primera instancia quiero agradecerle que usted esté por lo menos usando el concepto que corresponde, cambio climático, no calentamiento global, otro gran invento de la ONU, ¿no es así?, que enfoca el problema del cambio climático de una forma que a ellos les conviene. Y todos sabemos lo que se produce acá, el mercado de los bonos verdes, en fin, una gran cantidad de mentiras que se le cuenta al mundo. Así que por lo tanto usted está, por lo menos está usando el término correcto al decir las consecuencias del cambio climático, que en el fondo es la forma de enfrentar. Bueno, para hacer un paréntesis al comienzo, podríamos decir que nada que haga el ser humano puede afectar el cambio climático. Los cambios climáticos han existido en el mundo a lo largo de la historia, no solamente de la humanidad, que es posterior al surgimiento de la Tierra, sino que a lo largo de la historia de la Tierra, en el fondo, siempre han existido cambios climáticos. Es una constante que se mantiene. Entonces, cuando usted habla de enfrentar las consecuencias, sí, ahí le concedo un punto que está hablando de la forma correcta, es decir, lo que pueden hacer los gobiernos, lo que pueden hacer los países, lo que pueden hacer las sociedades es en el fondo preparar estrategias o amoldarse la mejor forma para combatir las consecuencias del cambio climático. Ahí está bien. Pero donde no está bien usted es cuando critica al gobierno, el presidente Sebastián Piñera, al decir que el gobierno del presidente Sebastián Piñera no está haciendo todo lo que se debería hacer para combatir el cambio climático. A ver, eso es verdad. Y está llamando también que no se está considerando la participación ciudadana. Bueno, yo le voy a dar una sola razón de por qué no está, es decir, podría usar el gobierno en el fondo para excusarse y tirar por el suelo todos sus argumentos. ¿Sabe por qué el gobierno no puede hacer nada? Porque el gobierno tiene un tremendo problema que tiene que estar solucionando, y es el problema de la violencia, es el problema de los anarquistas, es el problema de la carencia absoluta de un Estado de Derecho generado principalmente por gente de la extrema izquierda, dentro de la cual está usted, senador Girardi. Porque, por ejemplo, usted no le puede pedir al gobierno que esté preocupado de una forma totalmente eficiente de generar las condiciones para enfrentar el cambio climático, siendo que en Chile hay un desorden absoluto, hay una falta de Estado de Derecho. Ustedes, la extrema izquierda y la izquierda normal en el fondo, están en forma permanente interpelando a los ministros de Estado, acusando constitucionalmente a los ministros de Estado, acusando constitucionalmente a los intendentes. Y usted quiere que el gobierno tenga la tranquilidad
y sea tan reflexivo para establecer políticas en el fondo que vayan en directo beneficio o que se opongan, por ejemplo, al cambio climático, más que decir que se opongan, que preparen las actuaciones en el fondo que tiene que tener Chile como sociedad para hacer más suaves los efectos del cambio climático en la población, por ejemplo, en los regadíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no puede pedirle usted al gobierno que sea más eficiente en este tema, porque el gobierno está preocupado de mantenerse en pie. Y está preocupado de mantenerse en pie y no se puede preocupar de los problemas reales, que son problemas como lo que usted está diciendo acá, porque está preocupado de otras cosas, senador Girardi. Es decir, es como si a su casa se meten a robar, o a la casa de cualquier vecino se meten a robar, están robándole esa casa, que en el fondo lo que quiere hacer la nueva constitución que se quiere imponer acá en Chile, y usted le va a exigir a ese vecino, oye, tu árbol está un poquito seco, ¿ah? ¿No te has preocupado de los árboles que tienes en el patio? Los arbolitos que tú tienes en el patio están bastante secos. Y mira, esa plantita necesita una podada. Y por otro lado, por ejemplo, acá tienes el agua que, la llave del agua está corriendo en forma permanente, está saliendo en forma permanente agua por la manguera. Es decir, hay una gotera ahí que no ha solucionado. Usted no le podría pedir a cualquier vecino que esté preocupado de esos temas, que esté preocupado, por ejemplo, de que al árbol del patio le falta agua, o de que la plantita de adelante no está podada, si ese vecino está en el fondo combatiendo a delincuentes que se le están metiendo a robar la casa. Es decir, como en todo orden de cosas, hay prioridad de corto plazo, de plazo inmediato en el fondo. Entonces, así como ese vecino va a estar preocupado primero en combatir al delincuente que está robándole su casa, el gobierno en este caso tiene que estar enfocado 100% en combatir en el fondo al mundo de la izquierda, de la oposición, que está tratando de robarle el gobierno. Si eso es lo que está haciendo la oposición, tratando de robarle el gobierno. Recordemos que se pensaba que con los ataques que ocurrieron en octubre, el gobierno simplemente iba a caer. Y eso le iba a facilitar la labor a la izquierda, a la oposición, de tener que llegar a estas alturas. Nosotros estamos en enero y el gobierno de Sebastián Piñera sigue en pie. Y sigue en pie simplemente porque a ustedes no les salieron las cosas como ustedes hubieran querido. Porque lo que en el fondo ustedes querían era derribar al presidente de la República. Recordemos que después trataron de votarlo con una acusación constitucional. ¿No es así? Pero por suerte, esa acusación constitucional quedó ahí, estancada en las primeras fases en el tema de la cuestión previa. No prosperó. Entonces, senador Girardi, no puede pretender usted que el gobierno de Chile, que está enfrentado a esta situación catastrófica de verse enfrentado a que la izquierda, que la oposición quiere imponer a la fuerza una nueva constitución que no ofrece ninguna garantía para los chilenos y que están en forma permanente preocupados de defenderse de las acusaciones constitucionales, de las interpelaciones que la izquierda, con las cuales la izquierda ataca al gobierno. Usted no puede pretender pedirle al gobierno que esté preocupado de generar políticas que sean eficientes para, en el fondo, adaptarse a lo que viene y a lo que está ya instalado, que es el cambio climático, que consiste, por ejemplo, en que a lo mejor van a haber menos aguas para riego y una cantidad de consecuencias que está generando en el mundo, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, este tema del cambio climático, que son cambios, como he dicho, cíclicos en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa, senador Girardi? Lo que pasa es que desde el primer día de este gobierno, del presidente Sebastián Piñera, ustedes, en vez de apoyar la causa, en el fondo, que es de todos los chilenos, de vivir en un país próspero, de que en este país se creen políticas que nos ayuden a todos los chilenos, no solamente al sector de la izquierda, ustedes lo han boicoteado desde el primer día. Ustedes jamás aceptaron que el presidente Sebastián Piñera, y que una gran mayoría de los chilenos, en el fondo, sí, el presidente Sebastián Piñera en el fondo es un referente en este caso, y fue el punto de enfoque de la votación de los ciudadanos. Pero acá lo que a ustedes siempre los ha tenido así molestos y atravesados, como decimos acá en Chile, es que el 54% de los votantes de este país les dio la espalda a ustedes, porque son malos políticos, porque durante el gobierno de la presidenta Bachelet también se dedicaban a hacer puras tonteras. Crearon
inmigración descontrolada, que en el fondo se ha traducido actualmente, y le dejaron ese cachito al presidente Sebastián Piñera, ¿no es así? Le dejaron el problema a Sebastián Piñera, no solamente el problema político, sino que el problema social de que se viera enfrentado a un escenario donde el factor, por ejemplo, del trabajador de los extranjeros, el trabajo de los extranjeros es bastante importante, los problemas sociales de los extranjeros son bastante importantes. Entonces, ¿para qué decir el crecimiento económico durante el gobierno de Michelle Bachelet, que fue cero? Entonces ustedes le legaron todos esos problemas al presidente Sebastián Piñera, al gobierno de derecha en el fondo, y nunca aceptaron que el 54% de la población votara en el fondo porque hubiera un presidente de derecha, independiente si haya sido Sebastián Piñera u otro. No aceptaron esa condición. Y desde el primer día lo han combatido, lo han torpedeado en forma absoluta. Le han negado, como se dice en términos políticos, la sal y el agua. Y aparte de negarle la sal y el agua, en octubre pasado lo atacaron. Y no solamente atacaron al presidente de la República, sino que atacaron a Chile por completo. A Chile con todos los chilenos adentro, obviamente. Y más encima, ahora usted está reclamando porque el gobierno no toma las medidas necesarias para enfrentar el cambio climático. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué se puede decir acá solamente? Se puede decir una sola, en el fondo, expresión. No sea cara de palo. Y si usted quiere que en el gobierno se preocupen por los temas que realmente son importantes para Chile como nación, entonces promueva en su sector que terminen las acusaciones constitucionales basadas principalmente en puras mentiras. Porque ustedes, su sector, a base de puras mentiras, de engaños, de rencores, de odiosidades, está en forma permanente presentando acusaciones constitucionales contra el gobierno. Entonces yo le pregunto, ¿en qué momento quiere usted que en el gobierno se cree un clima de reflexión para pensar los temas que realmente le importan a esta patria, a nuestra patria, si tienen que estar en forma permanente preocupados de que no les entren a robar, por decirlo de cierta forma, el gobierno? Entonces, si usted quiere que en este gobierno se creen prioridades de cosas que realmente son importantes, entonces terminen con el show que tiene instalado en el país su sector político.